Dios nos bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor en esta tarde por estar aquí para compartir en esta tarde una palabra de Dios que haga bien a nuestra vida. Y quiero compartir con ustedes una palabra de Dios en esta tarde para que usted pueda reflexionar en esta tarde. A veces nosotros nos limitamos demasiado en que podemos y no podemos, y que no me gustaría, y que para otra vez, etcétera. Hay tantas cosas que se pueden decir, pero Dios nos llama a nosotros a ser valientes y a esforzarnos para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dice el libro de Josué, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde y la vamos a ir compartiendo. A medida que vayamos leyendo, vamos a ir compartiendo la palabra del Señor, exhortando la palabra del Señor. Dice el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Josué no tenía ideas, nunca se imaginó, nunca pensó que él iba a llegar a tomar el cargo, la responsabilidad tan grande y hermosa que tenía Moisés durante tantos años. Solamente ahí en el desierto, ellos estuvieron 40 años en el desierto, y en todo ese tiempo Moisés lideró todo el pueblo de Israel. Ellos estuvieron como esclavos en Egipto durante aproximadamente 430 años. Estuvieron como esclavos allí en Egipto, soportando toda la presión de los egipcios, el maltrato que ellos recibieron allí, la mala alimentación, el trabajo arduo que ellos tenían continuamente durante tantísimo tiempo. Pero ellos nunca se imaginaron que Dios en algún momento podía tomar alguna decisión para sacarlos del lugar donde ellos estaban. Dios tenía un plan hermosísimo en su corazón para bendecir a su pueblo Israel y darle una tierra donde ellos pudieran hacer como ellos quieran. Y llegó el tiempo en que Dios no solamente dio el plan y el proyecto que tenía para con ellos, sino que también Dios determinó sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto y llevarlo a la tierra prometida que Él tenía, una tierra que fluía leche y miel. De hecho, era una tierra de bendición, era una tierra de prosperidad, era una tierra donde ellos podían de una manera sobrenatural ver la gloria de Dios a través de todo lo que Dios le estaba dando. Entonces, Dios le dice a Moisés, repito el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Qué bendición más grande era la que tendría y el gozo que tenía Josué, no por la muerte de Moisés, sino que por el cargo que le habían dado, por la responsabilidad que le habían dado, con la forma como Dios lo estaba honrando a Josué, era tremendamente importante para él. Aparte que Josué fue uno de los espías que fue a inspeccionar la tierra donde ellos iban a irse, fueron parte de los 12 espías que anduvieron a la tierra prometida. Pero ahora Dios lo había levantado por el hecho de que Josué también fue uno de los que fue a la tierra, y no solamente a la tierra, sino que él volvió confiado en que esa tierra era para ellos y que Dios iba a estar con ellos, y la gente que había ahí no eran capaces de poderlos vencer, porque él sabía que Dios estaba con ellos. Entonces dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisa la planta de vuestros pies. Imagínense, ese sería el territorio que ellos tenían. No era una tierra de limitaciones, Dios les estaba
estaba dando una tierra totalmente completa, hasta donde pudieran llegar sus pies, todo lo que ellos podían recorrer. Eso era lo que Dios estaba dando. Y quiero decirle que Dios no da cosas a media. Dios lo da todo o no da nada, pero Dios es así. Dios bendice, y cuando Dios bendice, bendice completamente. O sea, cuando Dios te bendice a ti como dueño de casa, como padre de familia, sin duda la bendición de Dios va a llegar a la esposa, va a llegar a los hijos, va a llegar a las siguientes generaciones, porque Dios ha dado bendición abundantemente para los que temen y creen en Él. Ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, que lo llevó por 40 años en el desierto, era el Dios que había terminado todo eso, y ahora había llegado el momento en que había que cruzar el Jordán y había que prepararse para eso. Por lo tanto, Dios estaba preparando a los hijos de Israel, preparando a Josué para que pudiera entrar en esa tierra. Y lo que me llama mucho la atención es que hay mucho consejo de Dios, mucha motivación de Dios para Josué, para que pudiera lograr el objetivo que Dios le estaba dando. Desde el desierto, dice que la tierra tenía un lugar de comienzo, y le dice Dios, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, sería vuestro territorio. Ahora, no dice cuántas millas, ni cuántos metros cuadrados, ni cuántas hectáreas. No, era toda la tierra para ellos. La bendición era completísima, como yo dije anteriormente, pero era la motivación de Dios para Josué, para que él se preparara para ese día, cuando llegue el momento en que Dios iba a decir que sea el día que iban a cruzar el Jordán para luego tomar la tierra. Y le dice, Dios le da como consejo y le da una facilidad tan grande a Josué, diciéndole, nadie te podrá hacer frente. Qué lindo es esa palabra, que nadie nos pueda hacer frente. Y de repente nosotros estamos llenos de temores, de una u otra manera nos llenamos de temores pensando que algo nos va a suceder. Pero Dios le da una tremenda garantía a Josué, diciéndole, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida, no solamente para la llegada a la tierra, sino que también mientras él viva. En todos los días de tu vida, como estuve yo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Y no solamente Dios ha dado esa promesa a Josué ni a Moisés tampoco también, sino que también a la iglesia en este tiempo. Cristo dijo que Él no los dejaría huérfanos, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él sería nuestro compañero, Él sería nuestro consejero, Él sería el Dios que nos guardaría continuamente mientras nosotros vivimos. Y en esa confianza la iglesia debe caminar, en esa confianza usted debe caminar, en esa confianza usted debe seguir adelante, en esa confianza usted no se puede detener de ninguna manera, porque usted sabe la responsabilidad que Dios le ha dado a usted desde el momento en que usted se convierte a Cristo. En ese momento comienza un cambio radical, comienza un compromiso con Dios, comienza una relación con Dios, comienza todo lo que viene después. Ese es el comienzo. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. O sea, el cambio que se produce en el momento que nos encontramos con Cristo es un cambio radicalmente grande, y es un cambio que nos lleva hasta terminar nuestros días. Por eso Dios a Josué le dice, nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A veces uno como padre, uno como esposo hace ese compromiso con su mujer y se compromete para toda la vida. Ese mismo compromiso es el compromiso con Dios. Es el compromiso que Dios hizo con nosotros. Es la oferta que Dios hizo con nosotros para darnos la seguridad. Y comienzan los consejos de Dios en el versículo 6 para Josué. Y le dice, esfuérzate, Josué,
y sé valiente. Una de las dos cosas son fundamentales y son necesarias. Viviendo en un mundo como este es necesario ser esforzado y ser valiente, porque si nosotros caemos en las manos del enemigo, el enemigo se va a aprovechar de nosotros, nos va a vencer y nos va a llevarlo a lo peor que pudiera tener para nosotros. Pero nosotros debemos confiar que Dios nos da esfuerzo, que nos hace valiente, porque tú repartirás, le dice, qué hermoso, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Había una promesa muy anterior, estaba lista, ellos sabían que había una promesa de Dios y esta promesa ahora se cumplía. Y se cumplía de todas maneras, sin medidas, y se había un gran compromiso de Dios que iba a estar con ellos, que no los iba a dejar huérfanos, que no los iba a abandonar. Entonces, si Dios le dio a Josué todas esas promesas, ¿qué podríamos pensar nosotros? Dios también nos ha prometido a nosotros estar con nosotros. Él ha prometido que a nosotros nos iría bien. Él nos ha prometido a nosotros que nos guardaría todos los días de nuestra vida. Dijo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente le dice, no le pide tanto, le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esto que le dice Dios a Josué, de que él sea esforzado, sea valiente, que sea un hombre que nunca cambie, que nunca dude de lo que Dios le iba a dar. Dios había hablado ya con Moisés, le había hecho la misma promesa y le dice a él, no te mando que te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. La fidelidad del hombre, del creyente, debe ser completa. La fidelidad debe ser un compromiso grande con nuestro Dios. Él espera en nosotros que podamos hacer lo que Él siempre nos ha dado, no lo que Él siempre nos ha dicho. Cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos que hay responsabilidad en nuestra vida, es allí cuando nosotros debiéramos levantar nuestra cabeza y pensar que hay algo que tenemos que hacer y no podemos dejar de hacerlo, y que tiene que llegar el momento en que nosotros vamos a dar cumplimiento a lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Hoy es un día muy especial para nosotros el estar aquí. Es un día especial para hacerle saber que Dios a usted lo ama, que Dios no lo quiere abandonar, que Dios quiere darle fuerza si está debilitado, que Dios lo quiere levantar si está caído, que Dios lo quiere sanar si está enfermo. Si Dios quiere hacer lo que nunca usted se imaginó, Dios lo puede hacer con usted también en esta hora. Dios puede bendecir tu vida, bendecir tu familia, bendecir tu matrimonio, bendecir tus hijos, bendecir toda tu descendencia, porque Dios es un Dios completo. Él no da las cosas medias, Él las da completas. Luego le dice, nunca se apartará, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Qué interesante esto, ¿no? Cuando tú estás preocupado por leer la palabra, por instruirte en la palabra, por alimentarte en la palabra, esa palabra va a ir quedando en tu corazón, va a ir quedando en tu mente. Te vas a acordar siempre de esa palabra, porque esa palabra te va a hacer bien, esa palabra te va a levantar, esa palabra te va a alimentar continuamente y vas a tener las fuerzas que necesitas para continuar, para seguir adelante. Por eso dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
Cuando estamos hablando de la palabra, de la ley, estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de esa palabra con la que tú puedes hablar con tu vecino, esa palabra que puedes usar para con tu compañero de trabajo, esa palabra que tú puedes hablar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu descendencia. Y si hay más descendencia, si hay nietos, háblale a los nietos también de la palabra de Dios, para que puedas hacer esta palabra. Tú no puedes apartarte de ella y tampoco puedes cerrar tu boca para no hablar de ella. Debes hablar de ella. Todo lo más importante es hablar de la palabra de Dios. Y dice, y meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está en él, está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. De repente nosotros esperamos que Dios tendría que venir a nuestra vida, Dios tenía que venir a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Cuando tenemos planes y tenemos proyectos en nuestra vida, proyectos para nuestra familia, proyectos para el hogar, proyectos en la iglesia, cuando nosotros nos cruzamos de manos y nos ponemos a esperar que Dios lo haga, Dios no lo va a hacer. Lo que Dios hace es respaldarte a ti. Cuando tú te levantas y cuando tú comienzas a hacer lo que Dios te ha mandado, entonces Dios dejará que la bendición de Dios venga a tu vida y puedas prosperar tus caminos. Y no solamente prosperar en el sentido espiritual, sino también Dios te puede prosperar en el sentido económico a tu vida, a tu familia. Cuando tú haces la palabra, no solamente lees la palabra, sino que haces la palabra, Dios traerá bendición para tu vida. Entonces repito el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Fíjese que hay veces cuando uno se va a dormir, de repente uno se despierta a medianoche o a cualquier horario y de pronto aparece en nuestra mente un pasaje de la Escritura. A veces nos acordamos de lo que dice la Biblia en relación a nuestra vida. Comenzamos a meditar y a veces perdemos hasta sueño porque estamos aprovechando el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Y esa palabra te ayuda, esa palabra te alimenta, esa palabra te roba, te quita el sueño y tú quisieras seguir pensando en ella. Y por qué no pensar que en algún momento te dan deseo levantarte de tu cama y ir a la cocina o al living o al comedor a buscar la Biblia y comenzar a leer la palabra. Sería lo esencial para aprovechar el tiempo de acuerdo a lo que dice el Señor. Dice que meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrita. Porque entonces, qué linda esta palabra, porque entonces harás prosperar tu camino, no el del vecino, sino ni del patrón. Tu camino, los tuyos prosperarán, porque tú estás haciendo lo que Dios anhela que tú hagas para que te vaya bien. Entonces le dice el Señor, le dice, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El último versículo que voy a compartir con usted es el versículo 9. Mira lo que dice el Señor. Te dice en esta tarde: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Reiteradamente Dios está diciendo que debemos ser valientes. Dice: no temas ni desmayes. ¿Sabe usted que el temor es un atraso para nosotros? Cuando caemos en el temor de alguna situación en la que nosotros pensamos que no va a funcionar, que las cosas no se dan, que una vez más me va a ir mal y que no me atrevo a hacer tal cosa y que no voy a ir porque creo que no me va a ir bien. Oiga, es una cuestión del enemigo. El diablo quiere engañarte, el diablo quiere atarte las manos, el diablo quiere atajarte para que tú no alcances lo que anhelas alcanzar. Dios quiere bendecirte. Por eso Dios le dice a través del profeta Isaías
Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese Dios es el mismo Dios que puede bendecir tu vida en esta tarde, en esta noche puede bendecirte. Dice, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Cuando te vas a tu trabajo, cuando te vas a la oficina, cuando te vas sales al centro de la ciudad a comprar, cuando vienes de allá, cuando tú planificas un viaje a algún lugar y te llenas de temores, nunca vas a poder viajar. Pero cuando tú confías en el Dios de nuestra salvación, cuando tú confías en Él y pones toda tu fe en Él, entonces tú podrás tener victoria en lo que tú has planificado hacer. Porque Dios está contigo, Dios no te abandona, no te deja, Dios siempre estará contigo. Damos gracias a Dios en esta tarde por esta palabra que hemos compartido, esperando que la bendición del Altísimo sea en tu vida y que en esta tarde puedas reflexionar y que en esta tarde puedas doblar tus rodillas y decirle: Señor, yo quiero ser valiente, yo quiero dejar atrás mis cobardías, mis temores, los quiero abandonar. Quiero hacerme de tu confianza, Señor, porque tu palabra dice que yo no debo temer, sino confiar en ti, Señor. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros a veces hay cosas que son imposibles, pero para Dios todo es posible. Padre, te doy gracias en esta tarde, te bendigo, te honro, te doy gloria porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque eres digno de toda honra y de todo honor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta tarde. Glorifícate en ellos, guárdalos, ayúdalos, levanta al caído, sana al enfermo, consuela al que está triste, Señor. Glorifícate de una manera sobrenatural en su vida, de manera que tu gracia y misericordia fluya en los corazones de aquellos que reciben, que oyen y reciben su palabra, la guardan, la viven, la disfrutan diariamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es una espada de doble filo. Esa palabra hace bien a nuestra vida, nos levanta, nos reanima cuando estamos decaídos, nos consuela cuando estamos tristes. Agradecemos a Dios por su misericordia. Lo dejamos aquí con esta palabra, medítenla, vuelva a leerla otra vez y aliméntese de esta palabra porque le va a hacer bien. Que Dios te bendiga en esta tarde. Muchas gracias por esta oportunidad que he tenido en esta tarde.